Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de los Salmos y hoy tenemos un tema importantísimo, maravilloso, y el tema de hoy es arrepentimiento genuino. ¿Cómo dije? Perfecto, arrepentimiento genuino. Nos cuesta reconocer nuestros errores porque el orgullo nos impide aceptar que no somos tan brillantes o perfectos como quisiéramos ser reconocidos por los demás. Nos cuesta reconocer nuestros errores porque pensamos que perderemos lo que hemos ganado o perderemos nuestra posición. Perderemos lo que pensamos también. Que perderemos muchas cosas. La pregunta al aire para ti y para mí es: ¿será eso la mejor actitud? El Señor nos dice en Proverbios 16:19, dice: mejor es ser de espíritu humilde, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Reconocer nuestros errores requerirá que paguemos un precio alto, muy alto, y como resultado se nos devolverá la paz. Escuchen esto tan interesante. Cuando una persona que no reconoce sus errores se pone en evidencia cuando se enoja porque le hacen ver su error, y entonces entendemos que es alguien que prefiere aislarse y creer que si no escucha las voces discordantes, el error que está en el dilema desaparecerá con el aire de la mañana. Y eso no es cierto. No hay mejor cura para aceptar nuestros errores que podamos entender que estamos yendo de forma negativa por un camino equivocado. No hay mejor cura que aceptar nuestros errores y aprender a escuchar con ambos oídos. Escuche esto. Bien dice el proverbista en el capítulo 19, versículo 20, dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero te voy a hacer unas preguntas más. Otra pregunta: ¿podremos presentar delante de Dios aquellas cosas que se nos están reprochando o que tratamos de ocultar para que no sean descubiertas? Otra pregunta: ¿seremos capaces de defender ante el Señor aquellas cosas que otros te están demandando? Exponer nuestros pensamientos ante Dios es la oportunidad precisa para que Él pueda ayudarnos, no solo a mantenernos en nuestras ideas y planes, sino también a modificarlos, a mejorarlos, o simplemente aceptar que hemos fallado o nos hemos equivocado. Es bueno saber que nuestro soberano Dios no es un simple observador de nuestros caminar, porque simplemente Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tremenda palabra. Así que al principio de nuestra reflexión dijimos que reconocer un error no es algo tan fácil. Alguien dijo alguna vez que una teoría o una idea equivocada y aferrada no morirá hasta que su terco proponente esté a 3 metros bajo tierra. Wow.
La realidad es que nuestro corazón endurecido e incapaz muchas veces de reconocer nuestros errores, y esta actitud es producto de nuestra separación con Dios, o nuestra separación de Dios. Es el resultado de vivir en la oscuridad y alejarnos de la luz. Sin embargo, Jesucristo no ocultó nuestros errores, porque Él al contrario los expuso en la cruz del Calvario y los pulverizó, pagando por ellos en nuestro lugar. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 21, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinará por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que si somos hijos de Dios, ya no tenemos por qué tratar de ocultar errores. ¿Por qué? Porque finalmente ya todos fueron expuestos por el Señor y nuestro Salvador. Gracias a Dios, ya no hay nada que no esté en la cuenta pagada. Nada que temer. Jesucristo nos ofreció el perdón por nuestros pecados, por nuestros errores y una nueva vida para poder rectificarlos y poder sanar el corazón. Si entendemos que un error lo puede cometer cualquiera, debemos también entender y aceptar que reconocer un error no nos convierte en un cualquiera. Al contrario, aceptar un error nos enriquece y nos hace crecer como humanos, nos hace crecer como hijos de Dios. Miren, en Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Jesucristo murió por los impíos. Admitir los errores no es fácil. Generalmente consideramos que todo cuanto hacemos está bien. Ese es un gran error, porque apreciamos las cosas desde nuestra perspectiva. Y los seres humanos tendemos a considerarnos perfectos, o al menos aceptados en lo que pensamos o decimos. Solo comenzamos a identificar las fallas cuando alguien más nos lleva a reflexionar en las fallas. La pregunta para ti, para mí, en este momento es: ¿qué actitud debo asumir? ¿Qué actitud debes asumir? En primera instancia, tenemos que reconocer que no somos perfectos. Y en segundo lugar, asumir a una posición atenta y tolerante. Y como tercer punto, la actitud lo que debemos hacer para retomar una actitud excelente en nuestra vida es asumir la humildad suficiente para escuchar lo que piensan de nosotros. El apóstol Pablo hizo hace siglos una acertada advertencia. En Romanos capítulo 12, el versículo 16 dijo: no seas sabios en vuestra propia opinión. Cuando usted y yo estamos abiertos a reconocer nuestras fallas, seguramente avanzaremos en el crecimiento como personas y como cristianos. Pero si cerramos los oídos para admitir nuestros errores, para entender que hemos fallado o que estamos fallando, seguiremos allí trancados, amarrados, en una actitud que no solo cerrará las puertas en nuestro interactuar con los demás, sino que también nos traerá conflicto en todo cuanto hacemos en el presente y hacia el futuro. Sin importar nuestra edad o experiencia, todos cometemos errores, hablamos sin pensar y hacemos cosas en momentos inoportunos. Pasamos por alto o se nos olvidan. Las preguntas obligadas aquí serían: ¿a qué se debe? ¿A qué se debe todo esto? ¿O cómo manejar estos errores o los errores? Otra última sería: ¿se pueden evitar? Verlo desde la perspectiva correcta nos ayudará a responder estas preguntas. Cuando hacemos las cosas bien, aceptamos encantados los elogios y reconocimientos que creemos merecer, pero cuando nos equivocamos, aún sin haber querido hacerlo, queremos que los demás no lo noten, no se den cuenta.
La pregunta obligada es, ¿estamos asumiendo a una responsabilidad correcta? Hacerlo requiere humildad. Si somos orgullosos, es posible que minimicemos nuestros errores, los neguemos y culpemos a algunas personas. Ese comportamiento por lo general acaba mal, pues miren, el problema podrá quedar sin resolver y otras personas podrían ser acusadas injustamente. Incluso si de momento nos libramos de las consecuencias, debemos recordar que a la larga cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Y podemos leerlo en Romanos capítulo 14, versículo 12. Tremenda palabra, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Dios ve los errores de una manera muy realista. El libro de los Salmos dice de Él que es misericordioso y benévolo. También nos dice, no por todo tiempo seguirá señalando nuestras faltas, ni por tiempo indefinido se quedará resentido. Y sigue diciendo el Salmo 103, Él sabe que los seres humanos somos imperfectos y conoce nuestros puntos débiles. En realidad, Él se acuerda de que somos feos. Ya lo puede leer. Lea el versículo 8, versículo 9 y versículo 14. Más, como todo Padre misericordioso, Dios quiere que nosotros, sus hijos, veamos los errores como Él los ve. En el Salmo 130, versículo 3, dice, mediante tu palabra nos da amorosamente abundantes consejos y guía para ayudarnos a sobrellevar nuestros errores y también el de los demás. Así que aprovechemos los errores para extraer lecciones positivas. No busquemos excusas por lo que dije o hice. Más bien, veámoslo como una oportunidad de pulir alguna cualidad. Tal vez necesite mejorarme en la paciencia, la bondad, en el autodominio, en ser más apacible, en fomentar la paz, en fomentar el amor. Miren, el Señor nos hace recomendaciones maravillosas en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Léalo al terminar nuestro programa y verás qué bendición será para su vida. Como mínimo, aprenderás lo que no debes hacer la próxima vez. Así que no se martirice por sus errores, pero tampoco sea irresponsable si hay tensión. El sentido del humor es probable que contribuya a aliviar la situación. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente: Dios siempre va a restaurar el gozo de la salvación a todo aquel que logra llevar a efecto un arrepentimiento genuino, quebrantando su corazón. Quiero repetirlo nuevamente: Dios siempre restaurará el gozo de la salvación a todo aquel que logra llevar a efecto un arrepentimiento genuino, quebrantando su corazón. Ahora quiero que escuchemos la lectura del día de hoy, que es el Salmo 51. Escuchen lo que dice el Salmo 51, es maravilloso. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación.
cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Perfecto, estamos reflexionando en el tema. Está hermoso, está interesante. Vamos a entrar a analizar brevemente el Salmo 51. Vamos a hacerlo bajo 3 acepciones espirituales. Vamos con la primera acepción. La primera acepción es arrepentido y humillado. ¿Cómo dije? Perfecto, arrepentido y humillado. Miren, el Salmo 51 es conocido como el Salmo del arrepentimiento. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Para los que fuimos a la escuela dominical: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es una petición ferviente de ayuda y de perdón de muchos creyentes que han elevado a Dios a lo largo de los siglos su clamor. El arrepentimiento es un acto de honestidad y de humildad hacia Dios. Consiste en reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras rebeliones ante Dios y pedir perdón por ello. Miren, no es un acto verbal, sino que está acompañado de un cambio de actitud y de vida. Es un compromiso de hacer lo correcto y de seguir los caminos del Señor. En el primer texto, el salmista suplica a Dios que tenga piedad de él, es decir, que tenga compasión y lo perdone. La misericordia de Dios no se limita a perdonar, sino que también involucra su amor incondicional, involucra su protección, involucra su forma de guiarnos. La petición del salmista se basa en el poder de su confianza, también se basa en la naturaleza amorosa de Dios. Y escuche esto muy interesante, también lo fundamenta en sus éxitos pasados, donde siempre tuvo la disposición para perdonar a aquellos que trataron de hacerle daño, incluso de matarlo. Y finalmente, el rey David espera o pone su esperanza en la respuesta positiva del Eterno. No solo habla de perdón, sino de la multitud de las piedades de Dios. Un recordatorio de su capacidad para perdonar un sinnúmero de rebeliones y pecados. Miren, el salmista se da cuenta de que necesitaba el perdón y necesitaba la gracia de Dios. Sin embargo, también reconoce que la cantidad de veces que ha fallado son múltiples. Y para recibir el perdón, uno debe primero reconocer que ha pecado y la necesidad de ser perdonado. Así que aplicando el Salmo 51:1 en nuestras vidas, este versículo es un recordatorio poderoso de cómo pedir perdón y misericordia. Este salmo nos enseña que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios amoroso, que siempre estará dispuesto a escucharnos cuando nos acerquemos humildemente y sinceramente a Él. La petición de arrepentimiento no nos absuelve de la responsabilidad de corregir nuestras acciones. Miren, nos está aquí motivando a hacerlo y a seguir el camino de Dios. Y nos muestra de una forma muy práctica, en el lenguaje bíblico, cómo lograrlo, cómo llevarlo a cabo. Escuche esto, y aquí mismo vamos a encontrar una palabra muy importante en este salmo: lavar los pecados. El acto de lavar tiene un significado profundo y espiritual. No se trata simplemente de una limpieza física, sino de un acto simbólico que representa la purificación del alma. El lavar su maldad, el lavar su pecado, David está pidiendo a Dios que lo purifique en su totalidad, que lo libre de todo aquello que lo separa de Dios. Este proceso de limpieza y purificación es esencial para cualquier persona que desea acercarse a Dios.
Cualquier persona que quiere vivir en obediencia a sus mandamientos. El pecado es la fuente de toda maldad y de toda corrupción en el mundo. En su forma más básica, el pecado es la rebelión contra Dios y su voluntad. Cuando nos entregamos al pecado, nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de su camino y nos estamos sumergiendo en la oscuridad del egoísmo y de la ambición. El pecado nos corrompe desde el interior y nos lleva a actuar de la manera más inmoral, más deshonesta. Solo mediante la limpieza y la purificación de nuestros pecados podemos ser liberados de su influencia y vivir una vida fiel y en santidad. Por la acción de nosotros mismos es imposible limpiar nuestro corazón del pecado, limpiar nuestro corazón de la maldad. Solo Dios lo puede hacer. En su infinita misericordia y gracia, Dios lo puede hacer. Él puede perdonar nuestros pecados, Él puede limpiarnos de toda maldad. Es solo a través de su poder y de su amor que podemos ser purificados, podemos ser restaurados a una relación saludable con Dios. Pedirle a Dios que nos lave de nuestra maldad, que nos lave de nuestros pecados. Estamos reconociendo nuestra necesidad de su ayuda y estamos confiando en su bondad para purificarnos en su totalidad. Este salmo nos recuerda que no somos infalibles. A veces podemos tomar malas decisiones que dañan a los demás, ofenden a Dios. Sin embargo, no todo está perdido. El arrepentimiento sincero y la confesión de nuestros pecados a Dios nos van a permitir comenzar de nuevo y nos van a permitir recuperar nuestra relación con Dios. Así que también nos enseña que debemos poner a Dios por encima de todo. A menudo nos enfocamos en nuestras propias metas, nuestros propios deseos, olvidando que nuestra principal tarea es hacer la voluntad de Dios. Pero debemos recordar que nuestras decisiones siempre deberán estar en línea con lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere para nosotros. Entienda esta palabra, este consejo, que una mala decisión puede destruir en segundos lo que llevó años en construir. Así que la confesión de los pecados es un acto en el cual reconocemos nuestros errores, nuestras faltas frente a Dios. Es fundamental para establecer una relación honesta con Dios. A través de la confesión podemos liberarnos de la culpa y volvernos a Dios con la certeza de que obtendremos su perdón y su amor cuando reconocemos nuestros errores y pedimos perdón. Estamos expresando nuestra humildad y nuestra necesidad de su amor, de su gracia. El arrepentimiento nos permite liberarnos de la carga emocional de nuestros pecados y fortalece nuestro compromiso con Dios. Así que es importante observar el contexto en el que fue escrito este salmo. David había cometido un gran pecado al acostarse con la esposa de uno de sus soldados y luego conspirar para que el hombre muriera en la batalla. En este Salmo 51, David reconoce su culpa y pide a Dios misericordia, pide a Dios purificación, y es en este contexto que David describe como él, al igual todos los seres humanos, usted y yo estamos propensos al pecado. Así que la idea de que somos formados en maldad puede ser difícil de aceptar para algunos, pero es un concepto importante en la teología cristiana. Según la Biblia, la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén trajo el pecado al mundo y quedó como una parte inherente en la experiencia humana. Todos nacemos en pecado, somos propensos a cometerlo, incluso no siempre se hará de manera intencional o consciente. Este reconocimiento de nuestra propia debilidad y propensión al pecado es un paso crucial en el camino hacia la reconciliación. Bien, vamos a la sección 2 y es: la santidad nos conviene. Como dije, perfecto, la santidad nos conviene. La verdad y la justicia son dos valores fundamentales de la fe cristiana. En el Salmo 51 nos recuerda la importancia de aplicar estos valores tanto en nuestra vida pública como en nuestra vida privada. A menudo nos resulta fácil ser honestos y justos en público y ante los demás, pero cuando se trata de nuestra vida interior, nuestra vida privada, nuestras decisiones personales, muy en privado, tendemos a ocultar la verdad. David reconoce
que Dios ama la verdad incluso en el lugar más íntimo de nuestro ser. Por lo que debemos esforzarnos por ser honestos y justos, tanto en público como en lo privado. El conocimiento o el reconocer esta verdad en lo íntimo también nos conduce a la comprensión de la sabiduría que Dios nos revela en secreto. Comprender la sabiduría significa tener una comprensión más amplia y profunda de los propósitos y planes de Dios para nuestra vida. Esta comprensión solo se logra a través de una relación cercana y constante con Dios, que solo puede desarrollarse mediante la oración, lectura de la Biblia, la reflexión personal, un tiempo de meditación. Este versículo nos enseña que la verdad y la sabiduría son valores que deben ser cultivados, como ya dije, tanto en nuestra vida pública y privada. Debemos ser sinceros y justos en todas nuestras interacciones, incluso en los lugares más íntimos de nuestro ser. Además, debemos esforzarnos por cultivar una relación cercana y constante con Dios. Repito, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la reflexión personal. Solo así entonces podemos comprender la sabiduría que Dios nos está revelando en secreto para nuestras vidas. En la cultura judía, el hisopo era utilizado para aspersar el agua que purificaba a las personas y a los objetos que habían sido contaminados. David, al pedir que sea purificado con hisopo, está reconociendo que su pecado lo ha contaminado y que necesita ser purificado por Dios para que pueda estar en comunión con Él nuevamente. El hisopo también simboliza la humildad que David siente al reconocer su pecado y al arrepentirse de él. Además, David pide ser lavado para que su alma sea más blanca que la nieve. La nieve es un símbolo del perdón y la pureza en la Escritura. Y la solicitud de David es que está diciéndole a Dios que lo limpie tan perfectamente que no quede nada de su pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Era los Salmos 51, 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más emblanquecido, más blanco que la nieve. David está diciendo que quiere un cambio total en su vida, que quiere que su corazón sea restaurado a una pureza que solo se puede obtener a través del perdón divino. Este versículo nos enseña que el perdón de Dios es real, que puede cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento es el primer paso para obtener el perdón de Dios, pero no es suficiente. ¿Cómo? Sí, porque debemos pedirle a Dios que nos purifique, que nos lave para que podamos regresar a Él en un estado de pureza y limpieza. A los cristianos sabemos que aquí entra en acción la obra redentora de Cristo a través de su sangre poderosa. Y debemos reconocer que no podemos purificarnos a nosotros mismos, sino que solo Dios puede hacer ese cambio en nosotros. En el Salmo 51:8, David le pide a Dios que lo haga oír gozo y alegría para que sus huesos puedan regocijarse. Y en el mundo antiguo, los huesos se consideraban el asiento de la vida y la fuerza. Y el hecho de que David haya pedido a Dios que sus huesos encontraran alegría y regocijo, esto es un indicativo que su pecado lo había afectado no solo a nivel mental y emocional, sino también físicamente. David se había alejado de Dios y su pecado lo había llevado a sentirse miserable y vacío. Por eso el Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Seguramente David, aún así como se encontraba, cayó en un estado patológico. Él anhela ser liberado de la carga de su culpa y volver a una relación profunda y gozosa con Dios. Miren, el que cree que encontrará verdadera felicidad y plenitud solo en la presencia de Dios y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser restaurado, nos va a llevar
a entender que ese es el camino correcto que hay que recorrer para alcanzar la felicidad. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para ser restaurados. Y aquí, a través de este salmo, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a buscar su misericordia, a buscar el perdón en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos encontrar el gozo de la salvación y un espíritu noble que nos sostenga a medida que seguimos adelante en nuestro camino espiritual. Vamos a la sección 3 y es un excelente camino. Como dije, perfecto, un excelente camino. David no solo pide ser librado de los homicidios, sino también pide que su lengua cante la justicia de Dios. Y en ese sentido de alabanza, la alabanza es un elemento recurrente en los salmos. David sabía que Dios era justo, incluso cuando él mismo había fallado. Quería que otros supieran del poder y de la justicia de Dios. Y cómo su protección, a través de su falla, de sus errores, lo mantuvo a salvo. Dios siempre está allí para protegernos. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo para acercarnos a Él, Él se acercará a nosotros y nos ayudará. Podemos tener la confianza de que Él nos va a escuchar y que Él nos va a defender de todos los peligros que puedan venir. Además, la referencia a la justicia de Dios es un recordatorio de que si bien a veces no podemos ver el bien en una situación, sí puede verlo. Y a través de la oración podemos aprender a confiar en su justicia y a confiar en su bondad. La petición de David se extiende mucho más allá de lo físico y se adentra en el ámbito espiritual. No solo pide protección, también quiere que su lengua proclame la justicia de Dios. Esta oración nos recuerda la importancia de tener una fe profunda en Dios y estar conviccionados en la acción importante de la oración, de la alabanza. Eso van a tener efectos trascendentales en nuestra vida, esas dos cosas. Así que mire, entienda esto. Respecto a la justicia de Dios, la justicia de Dios es superior a la justicia de los hombres. Cuando Él sale en mi defensa, mis enemigos son avergonzados y confundidos y son obligados a retroceder. ¡Wow! Y si analizamos en el capítulo 51, el verso 15, David suplica a Dios que abra sus labios para que él pueda publicar la alabanza del Señor. Y David reconoce que no puede hacer esto por su cuenta, sino que necesita la ayuda y la gracia de Dios. Miren, este verso es una oración poderosa y es una demostración de humildad, que David reconoce que solo por su cuenta no puede alabar a Dios. Necesita la fortaleza de Él para hacerlo. Y si le es dado el poder y la habilidad de hacerlo, ¡wow! Será maravilloso sentir la presencia de Dios en un momento de tristeza, de conflicto, en un momento de haber fallado y reconocer que solamente quien nos puede ayudar es Dios y que no va a haber un clima de tristeza ni un clima de donde te puedas sentir un víctima o victimizado, sino es un clima de gozo. Porque, bueno, ¿cómo estás contento y fallaste? Sí, pero Dios nos perdona y al final de cuentas tiene que haber un clima de gozo. No debe de parar la alabanza de nuestra boca, porque el parar la alabanza de nuestra boca propicia un clima favorable para el enemigo. Así que también este texto nos muestra la importancia de la alabanza a Dios en nuestra vida diaria. La alabanza es una parte importante y esencial de nuestra relación con Dios. Y a través de la alabanza reconocemos la grandeza y la bondad del Señor y nos acercamos más a Él. Y la alabanza también puede ayudarnos a encontrar consuelo, a encontrar fortaleza en momentos de prueba y encontrar una dificultad que no nos pueda arrasar fuera del ámbito de la misericordia de Dios, ni en el ámbito de la tristeza, la amargura o la depresión, porque vamos a encontrar el apoyo y el respaldo de Dios. Además, la alabanza es una forma de acceder a la presencia de Dios
Y cuando alabamos a Dios, nos abrimos a la gracia de su Espíritu Santo. Y entonces Él nos permite experimentar la paz, la alegría que viene de estar en su presencia. Nos recuerdan que la alabanza debe ser una parte integral de nuestra vida diaria, como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. Este versículo de Salmos es un recordatorio de la importancia del corazón y la actitud hacia Dios. Se enseña que los sacrificios externos no son suficientes para ganarnos el favor de Dios. En cambio, lo que realmente importa es tener un corazón contrito y humillado ante Él. Al reflexionar sobre este versículo, podemos aprender a acercarnos más a Dios y a vivir de acuerdo a su palabra, con efectos internos que van a reflejarse a lo externo. No manejar simplemente acciones externas que quieran engañar, quieran aparentar a la gente de nuestro entorno, porque Dios jamás. Esto nos ayudará a no enfocarnos en lo que podemos hacer externamente para ganar un favor o el favor de Dios, que es imposible. Debemos asegurarnos de tener un corazón y una actitud correcta delante de Dios. Y aquí vamos a encontrar dos nombres, Sión y Jerusalén. Se mencionan en este salmo, pero miren, se mencionan porque tienen una importancia histórica y religiosa para el pueblo judío. Y podemos aplicar este versículo 18 a nuestra vida diaria. En primer lugar, podemos entender que la benevolencia de Dios no se limita a un lugar geográfico específicamente, sino que se extiende a todos los que buscan su perdón y su gracia. Hablamos en continentes del mundo, del planeta, todos los idiomas, todas las razas. Además, aunque ya no vivamos en una sociedad donde los muros de la ciudad sean un símbolo de seguridad, de hermetismo, de protección, esto lo podemos aplicar espiritualmente a la idea de construir muros en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida espiritual. Bien, quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. El rey David reflexionó y se arrepintió de corazón por el pecado que había cometido. No solo buscó el perdón de sus pecados, sino que anheló la gracia de Dios y deseó renovar su corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Su corazón quebrantado fue el sacrificio que el Eterno aceptó de parte de él. Ahora, voy a repetirlo nuevamente. El rey David reflexionó y se arrepintió de corazón por el pecado que había cometido. No solo buscó el perdón de sus pecados, sino que anheló la gracia de Dios y deseó renovar su corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Es así cuando su corazón quebrantado, el sacrificio que el Eterno recibió de él. Wow. He terminado acá, pero te invito a reflexionar esta canción. Dios te bendiga. Enséñame tu camino.
que una de las acciones más importantes para resolver problemas de nuestra sociedad, como la pobreza, la inequidad e incluso la violencia, es trabajar con el corazón de las personas. Un corazón enfermo puede contagiar a muchos. Un corazón sano puede contagiar a otros de generación en generación. ¿Qué proyectos intervienen no solo en las circunstancias de los más vulnerables, sino que los dotan desde su interior con las herramientas necesarias para salir adelante y con la fortaleza para no desfallecer ante las dificultades? La experiencia de 40 años de trabajo editorial alrededor del mundo nos ha enseñado el poder que tiene la meditación en la Biblia y el encuentro con el amor de Dios en la vida de individuos y comunidades enteras. Ahora nos hemos propuesto diseñar una herramienta exclusiva para los niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad, pero no podemos hacerlo solos. Por eso hemos hecho una alianza con Visión Mundial Ecuador y ahora acudimos a ti, que eres parte del cuerpo de Cristo. Y gracias por sumarte a esta iniciativa de corazón a corazón.